de Venecia, Villa Crespo, Lucrecia Martel. Creo que hay como una población bastante homogénea. ¿Hay alguien que no tenga nada que ver con el cine? Muy bien. Vecines que no son. Muy bien. No, igual son temas que no son tan técnicos. Son técnicos, pero no son tan... que no puedan servir para la vida en general. Y lo que sí me gustaría, que yo voy a hacer la charla, más o menos ordenarme como para que en una hora terminar, y después hablar, conversar de lo que ustedes quieran, y me gustaría, por ahí, si a ustedes les interesa, que ahondemos en ese tema que mencionó Viole, que es cuál es la gran inteligencia que hay en separar al autor de la obra. ¿Cómo se dice? ¿Autore? ¿No? ¿Autor? Bueno, separar al autor de la obra, porque esa ha sido una treta con la que durante siglos se ha evitado pensar en algunas cosas conflictivas y sobre todo se ha simplificado la naturaleza humana en su complejidad. Y me parece que eso no solo ha generado situaciones de humillación para mucha gente, sino también que la inacabada posibilidad de apreciar la obra de alguien, porque mucho más interesante es cuando uno entiende la complejidad de la obra, sabiendo quién está detrás y los acontecimientos, no solo de la época de la obra, sino los personales de la persona que la hizo. Bueno, esperen que voy a mirar mi machetín. Bueno, miren, yo de lo que quería compartir con ustedes, antes que nada decirles que hay una cosa que se llama hoverboard. ¿Saben qué es hoverboard? Es algo que no se tienen que subir si tienen más de 30 años. Les digo que es un aparato muy peligroso. Que antes de subirse a un hoverboard, vean en internet hoverboard accidents. Que yo, si hubiera hecho eso, no tendría esta mano así. No, lo primero que quería era compartir con ustedes un concepto que lo fui descubriendo en la práctica misma del cine, que después me di cuenta que era algo que había sido muy natural en mi vida, digamos que un concepto con el que había, desde donde, que me había servido para observar muchos fenómenos, pero lo reconocí como mecanismo, como artefacto, artificio para hacer cine después de la primera película. Y es la idea de inmersión, que es nosotros, y que está muy unida al sonido. Y es lo siguiente, la experiencia de la inmersión es una experiencia que en general, creo que todos, el primer experimento que hacemos de inmersión es en el baño, la bañera de niños, bebés, meter los oídos bajo el agua y sentir esa distorsión del sonido, simplemente porque estamos en otro fluido elástico, distinto al del aire, y por el comportamiento del sonido en un medio líquido, es como uno de los primeros experimentos de percepción, de trastocación de la percepción que uno hace de criatura, ¿no? Después están los otros más complejos que uno ya hace cuando puede ir a un club, a una pileta, y que es ya meterse completamente, abrir los ojos. Hay algunos niños audaces que abren los ojos en la bañadera, a riesgo del jabón y todo eso. Pero en general la experiencia más completa de inmersión uno la ejerce un poquito más grande cuando ya está en el mundo de las piletas de natación. Y esa experiencia para mí es reveladora de una cuestión que sucede en el cine. Y es
Y para eso traje mi truco siempre digo lo mismo, pero es que es tan seriamente así. Mi truco de mago malo, ¿vieron esos trucos que ya el mago lo hace y ya todos saben cómo es, cómo funciona? Es medio un papelón, pero lo sigo demostrando de esta manera porque me parece que sirve para fijar como unos conceptos de volumen. Ahora podemos hacer el gran momento de las luces. Todo repetido, todo ya hecho. Uy, muy bien. Y es que si uno, digamos, piensa, ¿se ve desde ahí o me tengo que parar? ¿Me paro? ¿Sí? ¿Todos ven esto? Bueno, nada, si uno piensa que esto es supongamos que este es el volumen de agua de una pileta de natación, y uno estuviese ahí al fondo y mirase para arriba, vería esta superficie de luz, la superficie que sea, supongamos que eso fuera posible, y estaríamos entonces, pasa que esto es un experimento que dura unos pocos segundos, porque uno tiene que salir a respirar, pero en esa situación de inmersión, cualquier fenómeno que altere el agua de la pileta, lo percibimos físicamente. Supongamos que suponiendo que uno no escucha, el agua al moverse con cualquier inmersión, alguien que salta en la pileta, produce una alteración en el agua y esa alteración es el cambio, digamos, ese fluido elástico que es el agua, expandiéndose, generando diferencias de presión, que es de la forma en que funciona el sonido para trasladarse. Entonces, si uno ahonda en la experiencia de la inmersión en agua, puede asociar muchas cosas de lo que es la experiencia de sonora en el cine, que para mí es un camino de construcción, de construcción, no de construcción, sino de construcción de las películas, ¿no? Y es que si este volumen de agua lo pusiésemos así, y esto fuese aire, y pudiéramos suponer que entonces esto es una sala de cine, el espectador está inmerso en un volumen de aire donde el sonido que uno inventa para la película se va a propagar y lo va a envolver, depende cómo sea la distribución que uno haya hecho del sonido en el sistema de audio que tenga la sala, lo envolverá de una manera u otra, pero el espectador, lo único que lo va a tocar de la invención que es una película es el sonido, lo único que lo toca físicamente, no digo emocionalmente, lo único que físicamente toca al espectador en una situación de proyección de una película es el sonido, porque estamos inmersos en ese volumen de aire y el sonido se desplaza por ahí, y esas diferencias de presión a veces les habrá pasado cuando van a ver alguna de X-Men y que ponen muchos bajos y muchos rayos y cosas. Me parece un espanto el sonido de las X-Men, ¿no? Como mal hecho, pero de cualquier manera, esa experiencia que es tan extrema de bajos y qué sé yo, todos lo sentimos en la panza, en el cuerpo, no es una experiencia solo sonora. Entonces, y esto de la inmersión y la correspondencia... y otro digamos, cómo se va desarrollando esta experiencia de la inmersión, tiene un camino es que sirve también para pensar muchas cosas de la cultura. Si querés ya se pueden prender las luces para que... ¿Estaba bueno así? No quisiera que se duerman. Entonces, digamos, la idea de inmersión proyectada sobre ejercicios que uno hace para desestupidizarse, porque el gran problema, digamos, el gran problema de cualquiera que quiera hacer cualquier cosa, cine, teatro, no sé, diseñar esta botella o lo que sea, es que uno necesita alterar bastante la propia educación que te deja siempre en una zona de confort.
Y esa zona de confort está construida con tanto amor de parte de la familia, con tanto esfuerzo de parte de todos los que desean lo mejor para nosotros, que es una estructura muy impermeable a poder observar el mundo de otra manera. Es muy difícil que la educación, estoy segura que ustedes, la generación de ustedes deben tener unos padres muy cancheros que fuman marihuana y que muchos, no digo todos, pero algunos, y que probablemente tengan otros problemas. Pero la educación que yo tuve era la educación para que sea feliz dentro del sistema, que todos entendemos lo que eso significa, ¿no? La felicidad que se puede obtener dentro del statu quo es muy acotada, sexualmente, espiritualmente. Entonces, cualquier intento que uno hace, cualquier deseo de crear una cosa o de observar el mundo y poder entender la propia insatisfacción, es necesario inventar herramientas de observación que rompan esa educación que con mucho amor nos mete en un esquema bastante estúpido. Y es muy difícil porque eso está hecho, es una filigrana hecha con tantos buenos sentimientos que es muy difícil de desandarla. Entonces hay que apelar a cualquier ridícula invención, a mí esta de la inmersión me sirvió mucho, hay que apelar a cualquier invención y encima eso es un trabajo que cada uno sabe dónde está el lado flaco de la educación familiar de cada uno de ustedes, que es un traje a medida. La herramienta para desestabilizar la propia estupidez, que nunca cae por completo, porque parte de lo que nos hace la educación es muy maligno y es amar el confort. Nadie está muy dispuesto a resignar el confort que más o menos ha conocido en su vida y en todo caso quiere más. Entonces es muy difícil que eso caiga por completo, pero para este tipo de actividades donde uno observa el mundo, no te había visto, construye un dispositivo, un artefacto que es una película para compartir con los otros y en ese intercambio, que es un intercambio simbólico, uno poder, no sé, juntos tratar de hacernos algunas ideas acerca de para qué es todo esto, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué, en qué consiste esta experiencia de la existencia que nadie tiene un resultado muy seguro, ¿no? Ni el Papa, que cree, me imagino, profundamente en Dios, está tranquilo con el tema de la muerte y tampoco con la utilidad de su vida. Entonces, eso, bueno, pero lo que le pasa al Papa nos pasa a todos. Eso es lo lindo del Papa. Entonces, es necesario, frente a esa dimensión de absurdo que cada tanto la vemos, y uno dice, ¿para qué tanto trabajo? O cuando se muere alguien muy querido que sentís que toda su vida fue de sacrificio y esfuerzo para algo que al final no tuvo tiempo, porque la salud se eliminó antes y no pudo eso que añora. Digamos, hay mil momentos donde uno, el absurdo de la construcción de la existencia que hemos hecho se presenta ante nosotros y se presenta ante uno y uno necesita encontrar alguna respuesta. Bueno, yo pienso que todo lo que hacemos intenta generar formas de poder resistir esa visión, ese abismo de una existencia absurda, que a mí me parece finalmente algo extraordinario, pero que depende del momento de la vida en que uno esté, es medio aterrador y bueno, gracias a Dios existe el ribotril y todo eso. Y entonces, esta herramienta de la inmersión tiene otra utilidad que es muy buena para pensar, que es, ¿por qué curiosamente no vivimos pensando o es difícil de sostener el saberse inmerso en aire? Por ahí la contaminación hizo al aire más presente y tenemos un poco más de conciencia de que estamos todo el tiempo
rodeados por algo y donde no existe el vacío. Esta idea de... Quiero aclarar que todos los conceptos con los que yo me manejo físicos son levemente basados en la ciencia. Así que ustedes, y aparte una cosa que repetí mucho y ahora la dijeron en la nota que salió de Vecina en La Nación, es que yo soy especialista en errarle a hacer diagnósticos de esos futuristas. Les doy un ejemplo y les digo esto para que pongan en duda todo lo que digo y eso les va a ayudar a no caer en la trampa. Pero en el 2008 yo dije que Facebook no iba a funcionar porque nadie iba a querer publicar su vida privada. Y se lo dije a unos de ahí de Estados Unidos que me venían a decir como que era el gran invento y yo dije, no, siento mucho que estén invirtiendo en esto, pero esto no va a funcionar. Así que imaginen toda esta charla. Y entonces, y la idea es lo siguiente, sí, yo creo profundamente que filosóficamente la idea de vacío no sirve. Crea una fantasía en donde las cosas terminan y empiezan y en el medio no hay nada, ¿no? Están las personas, una persona empieza y termina como en los límites de su piel y después está la otra persona allá y podríamos decir que la física cuántica un poco va en dirección a que esa idea de vacío no es muy útil tampoco, pero les digo en general para pensar, imaginar el vacío, es decir, que las cosas son discontinuas, que una cosa puede terminar y empezar y hay un espacio, un algo y después viene otra, no sirve para pensar ningún esquema, no sirve, me parece a mí, para pensar un esquema narrativo interesante que funcione de una manera que no sea la mecánica simple de piezas individuales que van generando un movimiento, ¿no? Y esta idea de vacío, en parte, esta idea de inmersión en el aire no la podemos sostener a diario porque todo lo que es continuo tiende a desaparecer, que es el gran acierto de cualquier poder que quiera dominar sobre una comunidad, es hacer desaparecer las cosas que son constantes, ¿no? Uno va caminando por la calle, ve un pobre tirado y no es que se te arruine el día. Por ahí sí unos 20 minutos de angustia y después uno sigue su vida. Hay cosas que por ser constantes desaparecen. El aire, por ser constante, salvo cuando se pone dramático y viene la tormenta o la contaminación o qué sé yo, es una cosa de la que nos olvidamos que nos rodea de manera permanente. Y el gran elemento que, para mí, una huella permanente del espacio y que continuamente nos trae información de esa situación de inmersión es el sonido. Y ahora les veo. Y esta idea fue llevando a otras. Y hay una cosa que es la que más me preocupa a mí de la narrativa, porque todo esto tiene digamos, miren, esta idea que acabo de decir de funcionamiento del sonido, el volumen, qué sé yo. Si nos vamos ahora a otra zona y a pensar el tiempo cómo se lo piensa al tiempo narrativo, es decir, el tiempo que construimos en la narrativa, cualquiera sea, en la literatura, en cualquier dispositivo que necesite de una percepción de tiempo, de una situación de tiempo, hay una cosa que hemos inventado hace muchísimos siglos, no voy a decir exactamente la fecha, pero debe ser mucho tiempo, que es la flecha del tiempo. Medio que leí una vez que hay como, vieron que ahora se puede, como hay tantos libros digitalizados, se puede saber cuándo fue la primera vez que se usó una palabra. La RAE tiene un diccionario de eso. Y parece que la flecha del tiempo, el tiempo con un sentido, existe un día en donde se empezó a mencionar de esa manera. Bueno, pero la flecha del tiempo es este esquema que utilizamos mucho en cine, donde uno dice, bueno, acá empieza la película, acá termina, y acá se van organizando los distintos momentos dramáticos claves de la película. Hay toda una ingeniería muy bien estudiada, con minutos, segundos y qué sé yo,
donde a los 10 minutos tiene que tiene que suceder algo en el relato, no me acuerdo bien cómo es, pero el turning point, el break point, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Los point, todos los point que van haciendo que esto se transforme a nivel tensión en un arco, el famoso arco dramático. Y todo esto, que son unas invenciones humanas muy útiles y que con estas estructuras se han hecho maravillas, se ha transformado también y sobre todo, y ese es mi gran problema con el mundo de las plataformas como Amazon, Netflix, se ha transformado mucho más en un sistema narrativo, digamos, una estructura profunda narrativa mucho más mandatoria que a lo que había llegado el cine en los años 90. Es decir, que todo ese falso varieté, porque digamos, este sistema es un sistema que está muy atado al argumento y a la construcción del argumento. Argumentalmente tiene que pasar que aquí hasta acá, creo que son 10 minutos, tengo que entender de qué va la película y quiénes son los protagonistas. Pongamos que más o menos, en el mundo industrial es así. En el mundo de las series, y ese mundo industrial es el mundo que define, el mundo mainstream del cine, que dice el cine es entretenimiento y no explica qué es entretenimiento para la humanidad. Supone una cosa que es para todos lo mismo, entretenimiento. Esta estructura profunda que tiene la narrativa ha vuelto a imponerse de manera loca. De hecho, porque alguien me va a decir, pero y David Lynch y no sé qué, y todos los ejemplos que narrativamente se salen de esto, cuéntenlos, y son pocos en la oferta que hay en las plataformas. Porque la plataforma misma ya produce buscando, digamos, va en busca de este funcionamiento de las cosas. Entonces, de una manera sutil, porque da la impresión de que es muy variada la oferta, yo siento que retrocedemos pasos respecto de la posibilidad, las infinitas posibilidades de estructurar un aparato como una película para compartir con el otro. Y se empieza a volver, digamos, hubo unos momentos de experimentación en el cine muy interesantes y yo siento que estamos lentamente, esto puede ser por unos años y vuelve todo a los grandes experimentos, pero hasta viendo, por ejemplo, las cosas que se presentaron de realidad virtual ahora en Venecia, no dentro del Festival de Cine, sino dentro de la Bienal, daría la impresión que hay una desesperación por el argumento otra vez. Una desesperación por el argumento es creer que de lo que se trata la experiencia de estar viendo una cosa, lo que sea, virtual, la realidad virtual, 360, cine, es creer que nos van a contar una historia y no la situación de la experiencia de estar ahí percibiendo esa cosa, que es fundamental cuando uno piensa en el cine. Cuando piensa en el cine o en cualquier cosa, que como comunidad estamos acá reunidos y esto es una experiencia. Este momento presente, la simple forma en que estamos congregados ya genera un experimento. Esa narrativa tiende a diluir la experiencia que es ver una cosa, y a transformarla en algo que sea posible de ser transmitido rápidamente a otro. Por ejemplo, cuando uno dice pitchear una película, es esa lógica a la no sé, 11ª potencia de creer que una buena manera para un estudiante de cine, para un joven directora de cine, una buena manera de explicar lo que quiere hacer es decir en 3 líneas de qué se trata su película. Si eso es posible, yo digo, esa película mejor no filmarla. Porque es muy mentiroso ese sistema. Y ahora en todos lados hay clases de pitcheo. Hay gente en el mundo que viaja por el mundo dando clases de cómo pitchear una película. Para las personas que no son del cine, es
es la forma en que uno puede resumir, contarle a alguien resumidamente de qué se trata la película. En general, las películas que nos conmocionan son películas que no sabemos de qué se tratan o no sabemos explicar por qué nos afectaron de cierta manera. Porque esa razón del argumento y de la historia es una parte muy pequeña de la experiencia de narrativa. Por supuesto que como la experiencia narrativa hay millones de posibilidades y clases, no así en las plataformas, pero cada vez más se sitúa la experiencia narrativa en el seguir un argumento, seguir un personaje, en la idea de persecución, que a mí me parece que es la parte débil de esto. En este arco narrativo, el espectador está siempre pensando qué va a pasar, 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 qué va a pasar. Nunca está ahí. Eso, les digo, observen eso porque es interesante cuando vean el Joker, esta nueva del Guasón que en Venecia obtuvo el premio más grande. Observen porque esa película que tiene esto en superficie, digamos que por supuesto funciona con un argumento, porque es una película mainstream y qué sé yo. Una cosa interesante es que no tiene mucha relevancia lo que va a pasar. En algunos momentos tiene relevancia, pero en general lo que tiene interesante la película es la experiencia escena por escena. En esta narrativa, entonces, lo que decía del mainstream y en el qué va a pasar, quién es, de quién se enamora, con quién se casa, quién lo mató, en esa experiencia de cine, el espectador nunca está con su cabeza en el momento. Siempre está con su cuerpo un poco olvidado y un poco disparado hacia el futuro en lo que va a suceder. Y para mí esa experiencia es la que es pobre porque es exactamente la forma con la que percibimos el tiempo en nuestra vida. Y entonces no me parece nada interesante, no nos permite reflexionar acerca de nada. Por ejemplo, cuando cualquiera de nosotros dijo en su familia qué iba a hacer cuando sea o qué deseaba estudiar, ese enunciado ya generó una línea de tiempo en la fantasía de toda la familia, los amigos y todos los que rodean a esa persona, donde esa persona ya es un potencial abogado, potencial ingeniero, potencial artista, y eso genera una línea de tiempo donde debieran sucederte algunas cosas, ¿no? Si alguien dijo en su familia a los 20 años, creo que me gustaría ser escritor, a los 30 toda la familia va a estar esperando que ya haya publicado algo. Y es inevitable, así funciona nuestro sistema. Y funciona porque para una cantidad de tareas, todo lo que voy a decir ahora va a parecer de discurso de izquierda de años 60. No, pero todo el aparato, toda esa construcción que nos dispara siempre hacia el futuro y donde siempre el presente resulta inacabado y un poco un peso, porque ya quisiéramos estar en mañana, ya quisiéramos mañana y ver cómo va a ser y qué va a pasar. Eso es fundamental cuando vos necesitas tener a una cantidad de personas cuya existencia no tiene un sentido, hacerlas ir para algún lugar, organizarlas, es crear el futuro. El futuro es una necesidad que tiene muchos más componentes económicos que de invención espiritual. De contraer, poder proyectar hacia el futuro significa también poder contraer deudas, significa todo nuestro sistema de economía en donde no importa la plata del presente, sino siempre hay como una posibilidad de endeudarse hacia el futuro. Entonces, me parece a mí que este sistema nos educa en una imposibilidad en una forma de percepción del tiempo que es demasiado parecida a la que tiene el sistema, con la cual vivimos y que padecemos, porque todos nuestros grandes conflictos
tiene muchas veces que ver con esa autoimposición, ese final feliz de voy a ser abogado, voy a hacer esto, y que no se vaya cumpliendo esa decisión en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso creo yo que es necesario que estemos atentos. No digo que no la usemos porque es absurdo, y, digamos, es una gran invención, pero estemos atentos porque es una invención, y como cualquier invención es arbitraria. No hay nada que nos obligue a organizarnos de esta manera narrativamente. Salvo, bueno, por supuesto, es mucho más fácil conseguir financiamiento si uno va por este camino. Pero quizás hay formas digamos, quizás ustedes vayan a notar que no les sirve. Que si alguien quería hacer cine y y siente que este es el camino para tener trabajo, va a empezar a sentir que no le interesa tanto el cine, porque siente que este esquema no les permite expresarse en lo que perciben del mundo. Entonces, yo lo que les propongo es sospechar de toda vez que se habla del arco dramático, de la transformación, del héroe, y de todas esas ideas clásicas que han sido muy útiles, que son útiles, pero no son las únicas que tenemos para la narrativa. Esta idea tiene esta idea de la flecha del tiempo está asociada a una cosa cultural que hemos establecido, que el futuro está adelante. Digamos, si uno pone acá una carita, el presente es la cara y la mirada va hacia el futuro. Esto es una arbitrariedad, por supuesto, pero de esa manera parece ser que en otras culturas eso no es así y el futuro puede estar, digamos, de la misma manera arbitraria, pero por razones de esas comunidades les sirve más pensar el futuro a espaldas, les resulta que eso tiene una lógica que les sirve mejor a la comunidad, imaginar que van caminando de espaldas hacia algo que no ven, que no saben qué va a suceder. Sin embargo, todo el pasado está adelante porque es lo que ya han experimentado, entonces pueden todavía verlo. Todos esos esquemas implican, obviamente, una correspondencia ética que uno puede notar fácilmente, por ejemplo, estos que creo que son los aymaras que tienen esta posibilidad de esquema de tiempo. El mundo quechua creo que también tiene arriba y abajo, como que el tiempo tiene representaciones que no es solamente atrás adelante, sino arriba abajo. El mundo aymara tiene el futuro atrás. Y parece que en Tailandia también, pero no sé quién, porque yo estuve en Tailandia y no me di cuenta de eso. Pero eso genera una ética, el concepto de tiempo, la estructura de tiempo, cómo imaginamos que funciona el tiempo, genera una posibilidad inevitablemente genera una ética de manejo del tiempo. Y esa ética es la juventud, por ejemplo, en nuestra cultura y cada vez más en el mundo, la juventud es un valor porque es quienes tienen esta línea más larga. Podemos hacer un chiste que no lo vamos a hacer, pero ¿no? ¿Quién la tiene más larga? Bueno. Entonces el joven es quien tiene el adulto, su futuro es más, el anciano, su futuro es más, el final, digamos, el final de ese futuro está más cerca. Entonces, para una comunidad que valora la capacidad de proyección, de endeudamiento, de qué sé yo, la juventud es un valor importante. Para una comunidad que la experiencia tiene un valor, el anciano va a tener esa línea hacia el pasado más larga y su experiencia va a ser valorada y por lo tanto la posición de esa persona en la sociedad será más relevante. Cosa que uno puede ver fácilmente en muchas comunidades indígenas, ¿no? Andinas. Entonces, lo que digo es, esta arbitrariedad que hemos inventado, ustedes hagan el esfuerzo y traten de pensar si les funciona para ustedes y si no, ¿qué les funciona? Porque estar todo el tiempo pensando en el futuro no me parece una cosa muy sana para la cultura.
De hecho, ese esquema tiene una base judeocristiana muy profunda, porque es toda la vida pensando en la recompensa al final de los días, ¿no? Que para la comunidad judía es la resurrección de los justos, para los que éramos católicos, los que son católicos, es el paraíso, ese momento de justicia final donde uno va a entender si cumplió o no una misión, un algo, que en medio uno lo anda a buscar. El mundo católico uno siempre tiene que entender bien cuál es su misión, no es muy clara, pero sí se sabe que si tu vida es un padecimiento, es una prueba, y que esa prueba va a ser, pasar esa prueba de soportar el sufrimiento, va a tener una compensación al final. Es decir que el modelo católico, voy a hablar de los católicos porque es lo que más conozco, también se puede pichar. Porque una vida católica se puede pichar muy fácilmente si podemos suponer qué va a pasar acá. Entonces, lo que quiero decir que entonces estas ideas de tiempo, estas ideas que son tan útiles para la economía, que tienen tanto que ver con las religiones, en donde, digamos, uno de los factores poderosos de sometimiento de la religión, hablo de las religiones imperiales como la católica, que está tan asociada al poder, ¿no? No con el que ejercita el cristianismo desde un lugar de pobreza y otra cosa, no, hablo de la religión que se emparenta con el poder. Ese ponernos siempre a pensar en el futuro, a estar unos pasos más allá, hace que el cuerpo se devalúe, porque el cuerpo es puro presente. El cuerpo es el que está sentado en la sala y todo lo que le va pasando, cada segundo de esa experiencia de película tiene valor. Llevado a la vida, cada fragmento de nuestra vida tiene valor, y no solamente por lo que va a pasar, sino en sí mismo, por lo que está pasando. Ese esquema, para mí, moral, es tan fuerte en esta narrativa que gente inteligentísima a veces no lo ve. Creer que hay muchas personas que dicen, me ha pasado con gente que admiro muchísimo, que dice, bueno, pero ¿cómo se transforma el protagonista? ¿Por qué se tiene que transformar? ¿Por qué esa idea? El protagonista va a estar mutando como mutamos todos en cada segundo, pero ¿por qué creer que por qué creer en este arco? Este arco necesita de mucha fe, de mucha religiosidad para poder creer en esto. Nos exige tanto como ir todos los domingos a misa. Digamos, nos exige muchísima voluntad de creer que el héroe en un relato tiene que transformarse hacia el final. Yo lo que digo es, sirve, se han contado muchas historias apasionantes que nos encantan, pero no es lo único, y no sé si es lo que a ustedes les sirve. No sé si es lo que les va a permitir expresarse, por lo menos saber que todas estas ideas son de una arbitrariedad que podríamos alterar. Entonces, con la que yo me alteré a mí misma, es lo que les quería contar, es la idea de pensar el tiempo como un volumen. Esto yo, por supuesto, que lo uso, porque me sirve mucho y porque todo el dispositivo de exposición de una película está organizado con esta estructura. Entonces, si hago una película, no puedo liberarme por completo de esto, porque ya está preñada la idea misma de cine de esto. La realidad virtual podría quizás ir por otro camino, no veo que esté mucha gente experimentando en ese sentido, pero bueno. Pero lo que me sirve es pensar el tiempo como un volumen, donde los acontecimientos no están organizados consecutivamente, donde el tiempo, digamos, no sucede tan cronológicamente. Porque, miren, esto es una observación que ustedes pueden hacer muy fácil, que es cuando están tristes por algo que se acuerdan, que ha sucedido, o alegres, la emoción es presente.
No hay ninguna emoción que pueda, o cuando uno tiene nostalgia del futuro, de las patinetas voladoras, que es un poco mi problema. Uno tiene nostalgia del futuro, de un futuro que no es probable que uno no vaya a ver. Esa nostalgia, esa melancolía es ahora, del cuerpo ahora. Cuando uno, hacia el futuro o hacia el pasado, la emoción es puro presente, es lo que invade y nuestro cuerpo está impregnado de eso. Entonces, si uno pensara el tiempo de esa manera, si uno pensara que tratara de concentrarse en cómo funciona el tiempo de la emoción del cuerpo, la superposición de tiempos, por ejemplo, si yo les digo, bueno, ahora vamos a tratar de acordarnos de cuando teníamos 14 años, no vamos para atrás, bueno, 27, 26, 25, 24, 23, no, uno no va, uno emocionalmente va hacia algún recuerdo del pasado, hacia algún deseo futuro. Uno nunca va respetando esta línea, no se mueve así la emoción. La forma en que funciona el montaje emocional que hacemos tiene que ver, y primero que varía, porque habrán visto ustedes que uno a veces se acuerda anécdotas del pasado de una manera, pasan los años y empieza a acordárselas de otra forma, ¿no? No sé si habrán notado. Bueno, esa forma en que va funcionando el cuerpo, el que el cuerpo genera digamos, reconstruye un evento pasado, con una cantidad de elipsis, que por algún motivo uno, por ejemplo, si uno tiene que, esto sirve mucho para el montaje de las películas, si uno tiene, hay una forma de pensar el montaje que es así clásica, que divide a las acciones, que te obliga a pensar que las acciones tienen momentos donde son significativos. Por ejemplo, si yo digo tomar agua, bueno, tomar agua, ¿qué es lo que vuelve más significativo a la oración tomar agua? ¿Qué imagen? Yo sirviéndome, yo abriendo esto, yo tragando el agua. ¿Cuál es o dejando la copa vacía? Me doy cuenta que está mojada, pero está vacía. ¿Qué acción de tomar agua es la que revela más la idea de tomar agua? En este esquema hay un montón de prescripciones para entender que una acción tiene nodos que definen más fuertemente lo que está sucediendo. Y entonces se puede ver en el montaje, en las películas mainstream, es muy fácil de advertir este concepto, porque ¿qué cosas son las que te muestran? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las escenas de transición no tienen ningún sentido. Pero en un montón de relatos la escena de transición aparece como obligatoria. Lo digo porque parte de mi forma de sobrevivir es leyendo guiones y haciendo devoluciones. La transición entre una cosa y otra es una arbitrariedad, digamos. Si yo veo un personaje que dice me voy para tal lado, no necesito ver el auto en la ruta. Piensen la cantidad de horas que han visto de autos, motos, colectivos, camiones, aviones, moviéndose en un plano que no tiene ningún sentido, que no tienen ningún peso dramático, no les ayudan a entender nada, porque es completamente, y porque todos tenemos una habilidad enorme para entender estas cosas, muy sofisticada manera de organizar las ideas, que no necesitamos de las transiciones o de las tomas de establecimiento. Las tomas de establecimiento es cuando, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a contar esta situación que estamos viviendo, entonces voy a hacer una toma desde allá arriba donde se ve todo, se ve con un gran angular, se me ve a mí, se ve a ustedes, y empieza así, nos queda clarísimo. Estamos en un lugar donde hay personas, hay otra persona hablando. Si uno empieza en el plano corto, por supuesto que esto no digo que todas las películas lo hagan obligatoriamente, pero uno puede empezar en un plano corto y durante un buen rato estar en un plano corto de alguna persona, y el sonido solo va a generar ese establecimiento del espacio. Bueno, pero en este concepto de tiempo absolutamente visual, todas esas tipos de toma solamente se explican o están basadas en
una comprensión visual de los acontecimientos. Digamos, no entiendo qué está pasando si no veo la toma de establecimiento. Es una crítica que yo he recibido mucho, sobre todo con las dos primeras películas, de que yo no explicaba dónde pasaban las cosas. Me lo decía gente como para tratar de ayudarme a que me vaya mejor. Me decían, mira, si fuera un poquito más claro cómo son los parentescos, y se entendiera un poquito mejor cuál es cada familia, por ejemplo con la Ciénaga, y cuándo estamos en una casa o en la otra, y todo esto todas esas recomendaciones tienen que ver con creer que esta es la verdad de la cosa, y que es necesario que a los 10 minutos yo entienda quiénes son los personajes y cómo se relacionan, cuando si hay algo que no podemos determinar fácilmente en una familia es quién es quién. No, en 10 minutos no podemos saber quién hace de madre, quién hace de padre y quiénes hacen de hijos. Y cuán variable es esa organización. Entonces, esto me exige, primero, no les voy a hablar de la comedia romántica porque la necesidad de la heterosexualidad en este esquema es enorme. Porque si no, explicar la pareja gay me va a llevar 10 minutos más. En este esquema, la familia también necesita cumplir una cantidad de parámetros, porque si no, en 10 minutos no voy a entender. Y de alguna manera uno empieza a caer en esa trampa. Y piensen en la idea, en la representación en el cine del amor y del sexo, y la cantidad de cosas preformadas que tenemos, ideas, que después uno trata de llevar a cabo en su vida y fracasa. La perfección, un gran problema de la representación de escenas sexuales es principio, desarrollo, principio y final, todo muy claro y funcionando perfectamente como si uno estuviera en un gimnasio. No, y entonces, ¿cuál es el sentido de esa escena? Es como que alguien te obliguen a ver comerte un plato de espagueti. Digo, a ver eso, el personaje empieza y termina comiéndose el plato de espagueti. Digamos, no tiene más valor que eso, bueno, un voyerismo que servirá en términos comerciales, pero quizás no sirve nada para efectos de lo que ustedes quizás quieran transmitir. Después esa escena, piensen cómo está preformateado. Eso es muy fácil porque todos sabemos. ¿Cuándo se corta? ¿Cuándo ya sabemos que está por cortarse una escena de sexo? Ya sabemos que cuando corte y están tomando algo fresco, alguien trae un whisky a la cama, antes se prendía un cigarrillo, ahora menos. Todos esos supuestos básicos de cómo funciona la escena familiar, la escena sexual, la escena del amor, la escena del deseo, están muy formateados acá. Les digo una cosa constante que yo tengo cuando hago ¿cómo se llama?, de asesora de guión, es decirle, tratar de que la persona reconozca en su propia vida como algo de esa forma en que ha organizado escenas de amor o sexo o qué sé yo. Como, por ejemplo, las escenas de amor donde los personajes se miran intensamente. Cuando todos sabemos que si alguien nos gusta mucho, uno trata de no mirarlo. Porque sabe que se va a quedar horas mirando, o minutos, y va a quedar como una imbécil. Entonces, ¿y por qué eso? Digamos, ¿y por qué en tantas películas románticas tan puesto el acento en la mirada, cuando lo propio de la escena romántica, y es una experiencia que tenemos todos, es romper la distancia? Y esa distancia no necesita de la visión. La distancia entre personas juega mucho más con el sonido, si se quiere, que con la mirada, o con la mirada periférica más que con la mirada directa. Entonces, les digo esto porque son tantas las pequeñas leyes que ha introducido este sistema
y todas muy basadas en la visión, y todas basadas en este tiempo que tiene una recompensa o un mensaje o algo claro hacia el final, y que si esto se revela te arruina la experiencia de la película. Imagínense qué mala película será para que si uno sabe esto no vaya a poder disfrutar de toda la película. Entonces, si uno piensa, miren, no les voy a hacer el pequeño esquemita. Bueno, y con esto termino y pasamos a las preguntas. En este esquemita con el que yo me sirve mucho para escribir y también para pensar la banda sonora y la puesta en escena sobre todo, es pensar que el tiempo, en vez de funcionar en una línea, funciona en un volumen, en donde los acontecimientos no están ordenados en esa concatenación perfecta de puntos que es la línea, ¿no? Una línea, todos sabemos, es una sucesión infinita de puntos. Esto es de primer año del colegio, lo sabemos todos. Esto sí es verdad. Cuando uno piensa el tiempo como un volumen, estoy simplificando la idea, pero sirve la simplificación. Podríamos pensar los eventos, que uno dirá, bueno, ¿cuáles son los eventos? ¿Dónde empieza y termina un evento? Dejémoslo así, sin esta explicación, pero supongamos que los eventos están disueltos en este espacio como si hubiéramos batido purpurina en un frasquito de aceite, ¿no? Y queda ahí flotando. Cuando los acontecimientos están dispersos de esta manera, unir cuál viene antes y cuál viene después se vuelve una actividad mucho más arbitraria, que la podés reconocer como arbitraria, porque acá no hay orden. En este tiempo no hay orden, no hay nada que haya pasado en el futuro, no sé dónde estoy parada. Estoy inmersa en el tiempo. Lo que tiene de útil esto es que si yo voy a trazar la inevitable línea, que la voy a usar porque por ahora todos los dispositivos que tenemos, que hemos inventado de narrativos, tienen, tienen una manera consecutiva de percibirse, paso las hojas, miro la película, las escenas van pasando. Si yo tengo que establecer la línea que une un acontecimiento con otro, esta línea la voy a tener que determinar y la cronología no me va a servir. Me van a servir otras ideas emocionales, otras ideas políticas, lo que quieran, para unir un acontecimiento con el otro. Esto para que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero imagínense cómo se cumple esto en la historia. Si uno cree que cuando uno tiene que contar en la historia de nuestro país, por ejemplo, si uno tiene que contar la historia de nuestro país, ordena unos determinados hechos, considerando algunos causa y consecuencia, algunos causa y a otros consecuencia, y así sucesivamente. Ese relato está, y es el gran problema que tenemos con la historia, de una manera arbitraria se ha establecido ese orden. Si nosotros tuviéramos que abordar la historia argentina pensando que los acontecimientos están suspensos de esta manera y tuviéramos que reordenarlos, es muy probable que no coincidirían los motivos con los que nosotros ordenaríamos los acontecimientos, no tendrían que ver con esa sincronía, sino con otras bases. Si yo les digo, bueno, ahora tienen que ordenar emocionalmente la historia argentina. No les pido que alguien levante la mano y diga cómo la ordena. Pero imaginen eso, que miren, con la propiedad de la tierra, yo estoy haciendo ahora un documental, es tan increíble cómo se fueron definiendo sucesiones que no son ciertas, para simplemente, por ejemplo, justificar y legitimar la propiedad de la tierra, que en ningún caso es legítima,
Digamos, una sociedad determina una legitimidad y le quita legitimidad a otro. Ya sabemos quiénes quedaron sin legitimidad. Pero de cómo se construye eso es un intento enorme de que uno crea que esta línea inexorable del tiempo va para un lado y que por ahí tenemos que caminar. Si uno aplicara una concepción así, es muy probable que descubriría otra cosa en la experiencia histórica argentina. Entonces, esto aparte me sirve porque es como, miren, para que lo vean, esto visto así como un volumen, pero si ustedes lo ven así, como si estuviéramos mirando una pileta de natación desde arriba, lo que tiene de interesante, si el cine, en vez de verlo como una pantalla plana, lo viéramos como un volumen temporal, no como una sucesión temporal de escenas que van pasando, o van pasando así, no sé cómo quieran, sino como un volumen de tiempo donde en la profundidad de campo suceden muchas cosas que narran tanto como en la sincronía esa de la línea. Pensar la pantalla es como mirar una pileta, donde las cosas, una pileta medio sucia, donde hay cosas que pueden venirse a primer plano o irse hacia la profundidad, pero todas las líneas o los hitos que una narrativa tenga, por ejemplo, miren, por querer ser clara, estoy cayendo en exactamente lo contrario. Pero les doy un ejemplo que tiene que ver con este esquema, para que lo tengan en cuenta, que es, si uno piensa la estructura narrativa como se piensa la banda sonora, se piensa la escritura del guión, como es la banda sonora, y uno piensa que acá hay un sonido, ¿no? Acá tengo un sonido, acá tengo otro. Por ejemplo, este sonido es como ese afuera que hay, ¿no? Ese ambiente, que tiene algunos pequeños picos, ¿no? Esa sirena que acaba de pasar, bueno, en fin. Tenemos este ambiente que es el afuera de esta habitación. Tenemos el ambiente de esta habitación, que serán los ruidos de las lámparas y nuestros pequeños ruidos mientras estamos quietos. Tenemos yo hablando. Bueno, si esto es una banda sonora y tengo que mezclar y ver cómo es el sonido final de esta escena, voy viendo los momentos que, cuando escucho más el afuera, quizás cuando yo estoy callada, supongamos que yo estoy callada, hablo, y entonces voy a ir manejando eso, generando esa dinámica, mezclando. En un momento a esta le voy a dar preponderancia, esta se va a ir para abajo, para representar volúmenes, como si fuera así, ¿no? Esta va a subir en un momento, después va a subir en otro, en algún momento voy a escuchar más esta, o voy a escuchar más esta, bueno, en fin. Esa forma de mezclar el sonido, cuando uno piensa en un volumen, se aplica muy bien a la escritura. Y la escritura es un pozo de simultaneidades donde algunas suben y otras bajan. Y en cada escena, por ahí si alguien tiene paciencia y ve de nuevo La Ciénaga, se van a dar cuenta, o cualquiera de las películas, que casi todos los temas están presentes o aludidos en todas las escenas de alguna manera. O con el sonido, los conflictos que desarrolla la película, o los personajes, o ciertos temas, o ciertas cosas. Están presentes en casi todas las escenas de distinta manera. O en algún elemento del arte, o en algún elemento sonoro, o en el movimiento. Y de esa manera, todo lo que está significando dentro del cuadro, y en profundidad, como si fuera un volumen, permite ir ordenando los elementos dramáticamente sin necesidad de ese arco, poniendo la atención, generando la atención con otras cosas. Cuando el argumento no es lo que construye la película, cuando no es lo fundamental de la película el argumento, y el argumento es simplemente una estructura para ofrecerle al espectador una experiencia, y que pensamos que esa experiencia puede tener algo levemente revelador, al menos de perturbación,
La atención, y cuando uno no usa el argumento para generar esa construcción, digamos, para ordenar esa construcción, lo que me va a hacer permanecer no es qué va a pasar, sino otras tensiones que existen en la escena y que necesitan de esta construcción, de pensar la pantalla como un volumen y pensar la sala como un volumen sonoro y la pantalla como un volumen de objetos visuales que se van hacia el fondo y desaparecen y vienen hacia adelante. Entonces, digo, a mí esto, que es una arbitrariedad tan válida como la otra, me permite sustraerme a ese aterrador devenir de la cronología de la flecha del tiempo. Que encima la flecha del tiempo tiene algo muy, pero muy mentiroso, a lo que les pido que presten atención, y es que, por suerte en español se vuelve revelador, en otras lenguas les va a costar más darse cuenta. Nosotros, por suerte, somos muy afortunados. Pero la flecha del tiempo tiene sentido. Y eso no es algo que pase, no es algo que nosotros vivamos de esa manera. Ustedes ahora son jóvenes, me encanta decir esta frase, ahora ustedes son muy jóvenes. No, pero van a ver, en la medida en que esta línea se achica, van a ver cuán menos confiable es este asunto del sentido del tiempo. Como ya muchos lo han experimentado, porque esto también se experimenta en la juventud, estén atentos a eso, porque si no uno cae en una especie de confianza en el futuro. Y recuerden que eso es una invención que no existe. Y en tolerar un montón de sufrimiento y en no hacer un montón de cosas pensando en este sentido inexorable que tiene el tiempo. Bueno, y ahora preguntas. Yo pienso que no hay nada más absurdo que continuar con esa, porque es una tradición muy fuerte en la interpretación y en la visión sobre el arte y las cosas, de separar a la persona de lo que hace. Porque me parece que eso ha sido durante siglos, digamos, por lo menos sospecho que si durante todos estos siglos que veníamos, en realidad no son tantos, eso empieza más o menos en el siglo XVIII, si queremos convertir al arte en una cosa que no tiene conexión con quien lo hace y cuándo lo hace, me parece que por eso es que hemos llegado a esta situación donde el arte es tan inocuo y tan, digamos, piensen ahora qué cosa genera algún mínimo temblor en el mundo del arte. La mayor parte de los artistas consagrados son absolutamente millonarios, digo los que están en los museos, ¿no? La consagración también tiene que ver con un estatus en la economía de la comunidad. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese arte? Digamos, hemos llegado hasta acá haciendo cada vez más débil al arte, convirtiendo a una actividad humana en arte, que es un producto, el producto arte, que no se cuestiona moralmente, que no hay que exigirle nada, que solamente reverencia y posesión, porque comprarlo, tenerlo, haberlo visto, consumirlo. Entonces, y para mí eso tiene que ver con haber separado a la persona de lo que hace y haber idolatrado al artista, que es una cosa extremadamente estúpida. En vez de poner, digamos, esto tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con el dinero, no tiene nada que ver con nosotros y la vida. Nosotros necesitamos intercambiar para saber mínimamente entender qué es esto, qué es demencial.
cómo invertimos el tiempo, cómo estamos obligados a hacer tantas cosas que no nos gustan para de vez en cuando hacer una que nos interesa o nos llena un poco más el espíritu. Entonces, en una existencia que hemos organizado así, separar al hombre de la obra, al autor de la obra, me parece que es un proceso de profundización en ese esquema de pensamiento, en esa ética. Y creo que y esto fue mi intento en Venecia, era simplemente, porque a lo que nos enfrentamos ahora, y esto la generación de ustedes lo está viviendo, porque nadie está haciéndole juicios a los rockeros de los años 60, 70, porque las mujeres que deberían hacerle juicio a esos hombres son las de mi edad o más. Y ya no venimos con ese, ya la mayoría hemos resuelto esos temas muchas veces simplemente callando. En cambio, otra generación que ya no se lo banca más, naturalmente, ya hay desigualdades que ya no se toleran. Y esta situación la vamos a vivir a futuro muchas veces. Entonces tenemos que pensar qué hacemos. ¿Qué hacemos con las obras de las personas que por H o por B han cometido crímenes en contra de la prisma sociedad a la que le piden sean audiencia de sus obras? Yo no puedo estar en un festival, por más que Polanski es un director que yo admiro, sobre todo en sus primeras películas, no el que más ni el que más me conmueve, pero indudablemente un maestro del cine, pero no puedo sentarme ahí y no mencionar que este hombre ha humillado a algunas mujeres, a una concretamente, y por eso está escapado de la pena, y a otras que no prosperaron, no sé si irán a prosperar las denuncias, pero no digamos, y por un delito admitido. No puedo sentarme, ir a la gala y aplaudir a ese hombre, por más que la película, después la voy a ver, porque por supuesto que la iba a ver, y piense sobre esa película y sobre la complejidad de ese hombre que ha cometido algunos crímenes y a la vez ha sufrido mucho y a la vez tiene ese don para transmitir a través del cine. Me parece que separar empobrece al arte, lo transforma en ese arte producto, y le hace perder fuerza. Yo les digo, hagan este ejercicio cuando vayan a dar el jacuzzi, porque seguro se va a filmar acá, se va a pasar. En vez de hacer un escrache en la puerta, que esa podría, por supuesto, también ser una forma de protesta, vean la película y piensen qué pasa con un hombre, creo que tiene 84 años, a los 82 habrá filmado esta película, filmando una película donde evidentemente intenta asociar su figura Polanski con la de Dreyfus, que es un hombre inocente perseguido por la justicia por judío. Y entonces se vuelve un poco patética la película, más allá de su maestría. Y eso es importante también, no le quita méritos a él como maestro del cine, pero como complejidad humana, digamos, vean la película, vean, porque es muy interesante todo. Ver que estéticamente la película trata de convencernos todo el tiempo que así fue el pasado. De hecho, hay un letrero al principio que dice, basado en hechos reales. Y después una fotografía, que esto fue una discusión que yo tuve con mis compañeros, que para mí la fotografía justamente trataba de convencernos acerca de un realismo histórico, de cómo se concibe en el cine el pasado muy clásico. Y una escena final muy interesante donde para mí vuelve más compleja la película en términos morales, pero si no, si este director al final de su vida decide filmar una película que se llama Yo acuso, sobre un judío perseguido injustamente que encima pasa muchísimos años en prisión,
cuando él está prófugo de la justicia, no siendo inocente como Dreyfus, sino habiendo cometido un delito que admitió, por otro lado, y otros que todavía no han tenido toda su vuelta en la justicia. Entonces, me parece que si no hacemos ese ejercicio de unir a la persona, si no entendemos también en esa película lo que debe haber sufrido, porque este hombre vivió en el gueto, ¿cuál gueto vivió? Bueno, de niño, imagínense, persecución de niño, familia perdida en el Holocausto. Después el episodio desgraciado, aterrador de su joven esposa asesinada. Si no ponemos todas esas cosas, ¿en qué se transforma lo que hacemos? Y sin ser moralistas. Yo lo que creo es que lo que no tenemos que, y sobre todo se los digo a nosotras, a nosotras las mujeres que estamos en la pelea, no prohibamos nada, porque lo que tiene que pasar es exactamente lo contrario. Tenemos que poder analizar las obras en el contexto asociadas con su autor, no proscribir. El otro día me enteré que están por sacar no sé qué cuadro, porque el rapto de las no sé qué es una escena de violación. No saquemos el cuadro, hablemos de ese cuadro, de cómo cantidad de mitos en nuestra cultura están basados en situaciones de abuso. No hay una relación de Zeus que sea consentida. La Virgen María quedó embarazada aceptando cuando ya las cosas estaban decididas. Porque cuando ella acepta y dice, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, le vienen a avisar que está embarazada, no si quiere tener un hijo, que se va a morir a los 33 años. Entonces, nuestra cultura está profundamente basada en abusos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Prohibir todo? Hacer que Yo creo que lo que me molestaba de la situación en Venecia era la situación celebratoria, que a una persona que ha sido humillada por ese personaje es un cachetazo. Entonces, un mínimo gesto de simplemente no ir a aplaudir, yo no sabía que no podía pisar Venecia porque si no lo meten en cana, pensé que iba a estar ahí y yo no quería estar ahí aplaudiendo a Polanski, por más que su película me parezca sumamente interesante para pensar en el mundo. Entonces, lo que yo digo, no sé ustedes qué piensan, díganme sobre esta cosa, porque mucha gente cree que diciendo esto, entonces se va a haber que pintar de blanco. Miren, una de las primeras cosas que va a haber que pintar de blanco es el Vaticano, por dentro. Entonces, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a prohibir. Entiendo que es distinto cuando son, por ejemplo, bandas de músicos que son ellos mismos los que salen a escena. Ahí se vuelve mucho más complejo. Pero lo que me parece también como sociedad que necesitamos son instancias privadas de conflicto, donde se puedan resolver los conflictos. Que las mujeres ahora estamos apelando a la denuncia pública porque todavía no está funcionando, la justicia no reconoce el reclamo y no genera instancias privadas de solución de esos conflictos. Entonces el escrache, que es un espanto, queda como la única arma posible. Yo espero que esto sea por poco tiempo, que no lo necesitemos, que no sea necesario. Pero bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna opinión? Me parece muy importante esto que decís de no prohibir, sino de ver y pensar Sí, y te digo sinceramente que yo que me horrorizan la idea de la reclusión, y me parece que en reclusión pocas personas pueden transformarse en mejores, me parece que deberíamos encontrar, no sé quién, debe haber alguien muy inteligente que pueda inventar una forma que tienen estos, la mayoría son hombres que han ofendido y humillado a mujeres, una forma de
de transformación más válida que la sola reclusión. No digo, no los metamos en cana. En cana algunos tienen que estar porque son un peligro, pero yo digo, tengamos también pensadas otras herramientas, si no nos vamos a transformar en un movimiento punitivista y no sirve, es lo mismo que lo otro. Sí, o que piensa que en el castigo empieza la cura. Yo creo que no. Y nosotras lo sabemos, hemos experimentado eso. Entonces, no sé, pero ¿qué opinan de separar a la obra del autor? ¿Cómo hacemos? No es para que concluyamos nada, porque este tema no va a tener solución en esta charla, pero es simplemente porque lo vamos a tener que vivir a diario, no solo con Polanski en el Festival de Venecia, lo vamos a tener que vivir a diario, con muchas personas muy queridas que vivieron en un momento donde pensaron que entre sus posibilidades estaba avanzar sobre el cuerpo de las mujeres. Y la línea es muy finita, la medianera. Entonces, en este proceso de estos tiempos es muy difícil tener postura de los dos lados, porque se puede entender lo que era el pasado y lo que ahora sabemos o lo que estamos tratando de proyectar. Entonces, como del vacío de lo que hablas. ¿A dónde voy? ¿Cómo lo manifiesto? ¿No? Sí, camino por la calle, me angustio un rato y después sigo. ¿No? Sí. Camino por la calle, me angustio un rato. ¿Este? Hola. Sí, no sé. Lo que pienso es que lo que no tiene que suceder, que desaparezcan cosas conflictivas que nos hagan pensar. Ya, pero es complicado también, porque todo el tiempo es juzgar, ¿entendés? O sos de acá o sos de allá. Y la construcción de la sociedad y del sistema es muy difícil de poder ver la línea, la medianera de que hay dos lugares, porque todo el tiempo, no, vos sos una esto, vos sos el otro, y esa construcción es tan inmensa y viene de tantos años, que romper eso es como desconstruirse uno mismo otra vez. ¿O no? Algo así, digo, ¿no? Sí. No, digo esto por el motivo por el cual lo preguntaba también, es porque yo no tengo redes, pero por redes de amigos veo que mucha gente pensaba que había que hacer justicia ahí, con ese hombre, es decir, ya, no, irse, renunciar. Miren ustedes qué injusto hubiera sido que yo tenga que renunciar a ese lugar de discusión política que por fin, que de vez en cuando pasa, que una mujer está en esa situación en un festival, porque estaba Polanski, o sea, otra vez Polanski mandando y obligándome a mí a renunciar. ¿Y por qué renunciar? Bueno, pero no importa, no, yo no renuncié, pero lo que quiero decir, eso era lo que también se decía en las redes y lo decía gente joven también. Claro, porque es muy grande la construcción. Es muy difícil romper con este sistema, donde te ordena las redes, donde te dice, vos ahí sentada, todos tenemos una idea, una opinión, una cosa. ¿Cómo desconstruís eso para empezar a escuchar, a ver sin eso? ¿No? ¿Cómo lo haces? Vos lo hiciste en la última película, que no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Cuál? La última. Yo creo, perdón, que me mete un segundo. Yo creo que justamente así, nombrando los temas, hablando entre nosotros, reflexionando, simplemente ya pensando y con este espacio de a gotitas, porque no nada es tan rápido y es de a gotitas y de a poquito y en cada uno de nosotros adentro nuestro para empezar. Parece que es la única que queda. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos? Bueno. Ese es el planteo que digo, ¿qué hacemos? Y bueno, Que todos entendemos, hablamos, pero en el hecho, en el movimiento, sigue existiendo ese mismo mecanismo inconscientemente. Bueno, cada cual tendrá que encontrar las herramientas. Sí, está bien, eso ya también lo sé. Yo estoy, lo que dice ella también me trae esa duda. Pasa que derrotarse también es una manera de no enfrentar la cosa. ¿Cómo? Digamos, derrotarse, sentir que no es posible. Para mí lo que tenemos que saber no es estoy que... hablando de que no sea posible. No es la imposibilidad, sino el cómo actuar. Es como decir, ¿cómo puedo caminar si no supe caminar? Si me enseñaron a no caminar, un ejemplo estúpido.
Porque es así, no somos una civilización todavía preparada, vamos en eso. No, ya hemos hecho cosas increíbles, llegaron la gente a la Luna, hay una estación espacial de 4 países dando vuelta por el espacio. Hay infinidad de cosas Obviamente magníficas. está muy bien plantearlo y está muy bien construirlo, pero después veo en el día a día que eso queda como, mirá qué bien. No, al contrario, yo pienso que esto es para el día a día. Bueno, pero en el día a día lo veo diferente, porque después somos todos piola, inteligentes, lo decimos, ¿no? Sí, va, la mujer. Y después en la actuación misma no hay una otra mirada. Hola. Perdón, No, porque me quedé enganchada con ella hablando, discúlpame. No, bueno, en primer lugar lo que quería es agradecerte porque estuvo muy bueno lo que dijiste en Venecia. Me sentí representada, sentí que había una voz, me emocioné y está bueno hablarlo. Está bueno hablarlo. Está bueno pensar, está bueno reflexionar. Está bueno que nos juntemos acá, que haya hombres y mujeres y que todos pensemos distinto. Está bueno eso, está muy bueno. No hay una solución porque cada uno de nosotros piensa de manera diferente y cada uno tiene una solución diferente para los problemas de cada uno. Lo importante es empezar a hablar, lo importante es correr el velo, lo importante es hacerse cargo de lo que uno puede hacer. Que el resto haga lo que pueda. Lo que uno puede hacer, ahí está. Pensar, reflexionar. No hay una solución. No hay una puta solución. Lamentablemente es así. Ser humano es eso. Empezar, ver los problemas y ver cuál es el mejor camino. Nada más que eso. Y gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Verdad que así todos pueden? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si me permite volver un poco al tema de la inmersión, quisiera preguntarte, Lucrecia, ¿qué herramientas te fueron más efectivas para romper con esta línea de tiempo y lograr transmitirle al espectador la sensación de vivir el momento, tal vez viéndolo desde el guión? No creo que siempre lo haya logrado en todas las escenas, en lo que yo hice, pero lo que intento. No, lo que yo intento es eso, es como si el espectador cuando se sienta a ver una película mía ya sabe, el que conoce las otras lo sabe y el que empieza a ver la película se da cuenta bastante rápido que no es que va a pasar algo que lo va a sorprender. No hay algo en el argumento que va a ser revelador, sino que va a suceder en otro plano eso, si sucede. Y aparte te digo, esa es otra cosa, si sucede, porque yo lo hago intento y armo toda la cosa pensando que bueno, ojalá que suceda, pero el último que define eso es el espectador, si le sucede o no a él. Por ahí no le sucede a ese espectador, le sucede a otro, no le sucede a ninguno, eso es terrible. O a la mitad de la sala se va y entonces decís, bueno, es mucho lo que no logré, que por lo menos se quedaran. Pero bueno, como por suerte tenemos siempre como el consuelo de quizás estamos demasiado acostumbrados a otras cosas y entonces uno se consuela y ve salir a los espectadores y piensa, bueno, quizás en otro momento de la vida de esta persona pueda disfrutar o simplemente la película no es para esa persona. Pero para mí lo que me ha servido de eso de la inmersión, en primer lugar es esto del no vacío, que el no vacío significa que todos estamos mucho más conectados entre nosotros que la mirada. Que en el cine la conexión que se usa entre personajes está muy puesta en la mirada. En la mirada como miro para allá y veo allá a alguien, digamos, veo el plano mío, miro para allá, corte lo que estoy mirando. El cine está muy organizado así.
Yo a esa, por ejemplo, forma de organizar los planos trato de no hacerlo, porque no me funciona. Por supuesto, alguna vez un personaje miro y veo que mira, pero no me baso fuertemente en eso. La otra cosa es que muchas veces, una cosa que me sirve mucho es que el sonido anticipe la imagen, porque entonces uno puede traicionar esa cosa. En el cine, la gramática del cine es básicamente administrar traiciones. Alguien espera una cosa y no va a pasar. Creo que acá debería escucharse tal cosa, no se escucha eso. O sí se escucha lo que estás pensando, pero no pasa esto otro. Por eso también es importante aprenderse no sé qué iba a dibujar. Es importante aprenderse las reglas de lo clásico. O sea, es muy importante saber cómo funciona eso, observar cómo funciona el mainstream. Estoy exagerando, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas que son independientes y autorales que están absolutamente sometidas a ese, independiente en términos económicos, pero sometidas a ese esquema narrativo y tratando de cumplirlo. Después eso, o por ejemplo no usar la música como una red para contener, sino la música muchas veces digamos, vos escuchás 2 compases de una música y ya más o menos tenés una seguridad de lo que va del desarrollo, aunque sea rítmica, y eso genera situaciones de confianza. Hay excelentes momentos del cine donde la música te pone los pelos de punta, pero no es justo la música de Halloween, no me acuerdo cómo era, pero que era aterradora. ¿No se acuerdan de esa película? Claro, creo que ahora anda por como número 20, pero cuando salieron las primeras era o Tiburón, esas músicas desesperantes. Pero esa música desesperante es que quiere que te desesperes. Pero hay veces que la música no tiene ese objetivo, la construcción de la música, y está funcionando de otra manera. Bueno, y ahí es donde uno agradece, porque es más rico el procedimiento, ¿no? Cuando te quieren hacer, y ahora el amor. El amor. Y te obligan a creer. A mí lo que me sirve es eso, como encontrar un sistema de traiciones al modelo ese tan sólido. ¿Qué más? Y básicamente eso, pensar que no es tan... Bueno, una cosa que tiene que ver con este modelo, pero por ahí tiene que ver más con los... surge de este sistema de pensamiento, pero tiene que ver con la construcción de personajes, es que yo no creo que las personas sean una cosa conocible. O sea, nunca hago el perfil psicológico de un personaje, porque me parece que es imposible. O sea, no sé acá quién será el que más ha estado en pareja, pero pongamos que han estado 30 años, no creo, muchos de ustedes, sino serían relaciones del jardín. Pero quien ha estado 30 años con alguien sabe que esa persona sigue siendo un misterio. De hecho, lo que tiene de interesante la infidelidad es eso, el momento en que te das cuenta que te habías creído que la otra persona la tenías totalmente conocida y no. Digamos, quien haya pasado por esa experiencia es muy revelador del mundo y del otro. Si sos guionista te sirve mucho. Les digo esto porque si alguien está sufriendo infidelidad, haga un curso de guión, pues le va a ser muy útil. Pero porque toda vez que el otro que ya pensabas que por la cotidianeidad, porque está en tu casa y más o menos sabes cómo se mueve y vive, hay una suposición de domesticación que es imposible, porque las personas realmente son un misterio. Entonces, construir un personaje a partir, ¿cómo se aplica esto? Para mí los personajes son como un monstruo insondable,
que tengo que observar atentamente para saber qué clase de monstruo es. Pero no monstruo como una cosa horrible que me da miedo, sino una cosa que no entiendo. Y ver los personajes como algo que no entiendo, que es un poco como la mirada que uno tenía cuando era chica y te llevaban a visitar a alguien que no conoces, una amiga de tu abuela. Y no, lo malo, lo bueno no coincide inmediatamente con lo que la sociedad piensa malo y bueno. Uno observa muy desprejuiciadamente muchas veces. Y ese tipo la ambigüedad, lo que no podemos definir exactamente cuándo empieza, cuándo termina, el vínculo que no es fácil de determinar, una familia, quienes cumplen los roles de padre, madre, hijos, abuelos, etc. Todo eso está en esta zona en donde la ambigüedad y la arbitrariedad es un camino que te permite expresarte mejor. La ambigüedad y lo que no pretende ser verdadero. La imagen tiene un gran problema y una gran potencia, que es la inmediata relación con su referente. Yo hago una foto de ustedes y todos nos podemos reconocer en esa foto. Acá estoy yo, acá estoy vos. Hago una toma de 1 segundo de esta situación y puedo decir, hay X, puedo tirar un número de cuántas personas hay. Pienso que hay algo adelante porque todas las personas miran para este lado. Entonces, esa potencia de la imagen para mí es muy peligrosa. Hay que tener cuidado porque si no uno empieza a creer que está reflejando la realidad. Y yo creo que el cine es exactamente lo contrario, no es reflejar la realidad, sino distorsionarla para poder ver que la realidad es una construcción también. Pero no sé si esto responde. ¿Querías una respuesta Sí, más? mucho más de lo que esperaba. Muchas gracias. Menos Bueno, hay tiempo para una última pregunta allí. Allá. ¿Hablas fuerte o...? Bueno. Gracias. No, quería como usar un poco todos los temas de las preguntas y un poco de la charla también. Creo que está claro tu noción política dentro de tu discurso, tanto cinematográfico como extracinematográfico. Y quería hacerte una pregunta sobre una construcción puntual que fue la escena de la violación en Sama. ¿Cuál fue tu proceso de creación y de discusión sobre la forma en la que se representa un hecho que no está? Claro. Sí, efectivamente. Sí, mira, Sama, la novela está construida con muchas duplicidades, con muchos dobles. Que esa era una cosa que a mí, a veces como procedimiento, que es muy también lo que después Borges nos enloqueció a todos con eso, no, antes en realidad, y a mí no es una cosa que me fascine mucho, lo doble. Pero las cosas que funcionan, pero había algunas situaciones en la novela que eran muy interesantes, que me parecía que yo necesitaba poner en juego, que me servían para la película. Y esa escena de la violación estaba en correlación con una escena donde una mujer le paga a Sama por acostarse con ella, que me encantaba esa escena. Porque tuve que cortar casi 30% de la película, porque no lo tuve que cortar antes de filmar, porque no logramos todo el presupuesto. Tuve que sacar muchísimas escenas. Y cuando saqué una de esas, saqué primero la de la mujer que le pagaba a Sama, inmediatamente la otra me quedó como sin mucho sentido en el armado general. Y aparte era una escena que yo un poco agradecí que me haya quedado sin mucho sentido, porque no había logrado, por lo menos, no sé si lo hiciera ahora, si tendría una idea de cómo filmar eso sin que sea otra vez una violación.
Porque hay algo que pasa en el cine, que cuando suceden las violaciones hay una especie de satisfacción violatoria que se genera en el espectador. Y a mí me repugna eso. Es lo mismo que cuando la violencia empieza a gustarte, ¿no? En una película. Tengo ese problema con Tarantino muchas veces, que hay como a veces las escenas de violación son inteligentes y a veces son simplemente porque le gustan. Y a mí las escenas de violencia no me gustan. O sea, no me gustan si simplemente me regodeo aparte en el funcionamiento ese mecánico de la persona que hace así, y tira como hay como una perfección en todas las escenas de violencia de muchas películas que no me gusta para nada. Otra virtud del Joker, que tiene alguna escena de esas, pero nunca vi en una película de superhéroes que un revólver tenga la importancia que tiene y que haya, creo, 5 disparos. No sé, no recuerdo. Recuerdo 5 disparos en toda la película y cada uno de esos disparos importa muchísimo. Que la profusión distinto es Bullet, no sé si vieron esa película, creo que es coreana. ¿Coreana es? ¿O china? Salen por todos lados tipos disparando, pero bueno, ahí ya estamos en casi un grotesco de la violencia, es otra cosa. Pero muchas veces las películas que quieren concientizarnos de algunas cuestiones, el género bélico es pro-bélico. No, hay poquísimas películas de guerra que sean en contra de la guerra. Poquísimas. Y entonces yo no se me ocurría cómo filmar esa escena de violación sin de alguna manera hacer una violación. Y como no lo resolví, aproveché que tenía que cortar la otra y dije, bueno, se caía esa escena sola. Pero realmente era una escena que no sé si la iba a poder filmar, cómo hacerla. Después, Anne Berneri filmó la película con Sofía Gala y las escenas de sexo. Para mí, ella encontró una manera de hacer que no sean situaciones de humillación, a pesar de que quizás era la intención del partener que tenía el personaje de Sofía, no sucedía eso, y me pareció que fue un hallazgo de ella como directora. Encontró una forma de filmarlo de una manera que no sucedía esa humillación a la que muchas veces someten en su fantasía de clientes, de prostitutas, sobre una prostituta. No sé, me parece que no hay que hacerse el canchero y creer que uno puede todo. Que sirve mucho encontrar los límites de la propia educación. Hay muchas cosas en las que yo no me meto porque sé que mi educación lamentablemente me ha limitado muchísimo para hacer. Y que no le he podido dar la vuelta ni con el frasco, no encontré la manera de salirme. Bueno, vecines, quiero agradecer a Viole esta iniciativa, que es lo que más necesita este país, que nos encontremos físicamente a conversar y bueno, y discutamos de las cosas difíciles. Gracias.